Estimados docentes, bienvenidos a este taller denominado Tutoriales Audiovisuales. En este caso vamos a explicarle rápidamente cómo es el modelo del guión que hemos propuesto desde el equipo de la Coordinación de Educación a Distancia. En este caso, el modelo de guión, para que todos entiendan, es una hoja de ruta que les va a permitir a ustedes poder incorporar todas las ideas que vayan surgiendo a la hora de diseñar su video clase. Tengan en cuenta como referencia fundamental la estructura de la secuencia didáctica, ¿no? Que cuenta con 3 partes: una introducción, un desarrollo y un cierre. En este caso, entonces, el modelo que nosotros hemos propuesto deberá contener algunos datos complementarios, como por ejemplo el nombre de la institución, el nombre del docente y el área a la que pertenece ese profesor o profesora. ¿Sí? Por otro lado, también va a ser importante que especifiquen el tema que van a desarrollar en la clase, ¿no? Audiovisual. Una vez que ustedes tengan todos esos datos, vamos a pasar a lo que serían los indicadores que nos va a permitir a nosotros poder incorporar todos los elementos del lenguaje audiovisual. Recordemos que es importante que una videoclase debe contener un máximo de entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Es necesario no extenderse tanto, justamente porque hay que pensar en el destinatario, que van a ser nuestros estudiantes. Y recordemos que, por ejemplo, un estudiante de nivel primario, seguramente tener al estudiante viendo un video de 15 minutos va a ser imposible. Quizás un estudiante adolescente va a variar, digamos, el nivel de atención. Por lo tanto, nosotros hemos considerado desde el equipo de la coordinación un rango más o menos temporal de entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Por ahí extenderse un poquito más hasta los 6. Y en el caso de que el tema sea muy largo, o sea muy profundo o muy complejo, recomendamos a los docentes poder dividirlos en partes. Entonces se llevará a cabo, por ejemplo, una videoclase de la sociedad colonial, por ejemplo, parte 1, y luego la parte 2, y hasta la parte 3 en el caso de que realmente el nivel de profundidad del desarrollo de esa clase sea muy compleja o muy larga. Bien, ahora lo que tienen que tener en cuenta en el guión son los siguientes elementos. Recordemos que la propuesta que nosotros hemos diseñado tiene como referencia principal, por lo menos en la primera columna, lo que sería la estructura de la secuencia didáctica, que cuenta con una introducción, un desarrollo y un cierre. En este caso, bueno, como la misma estructura nos dice, nosotros deberemos llevar a cabo en esta parte de la columna cómo va a estar compuesta nuestra clase, ¿no? Una introducción con un saludo inicial, una presentación. Vamos a definir el tema que vamos a desarrollar. Y obviamente vamos a indagar las ideas previas, los objetivos de la clase, hasta completar el resto de la secuencia. Luego vamos a dividirlo en 5 elementos fundamentales. En primer lugar, va a estar compuesta por la voz, ¿sí? Que literalmente en esta columna donde dice voz o video, nosotros vamos a escribir literalmente lo que vamos a hablar en clase. Será un texto corto para tener de referencia, y a la hora de llevar a cabo la grabación seguramente habrán mucha más información que nosotros vamos a poder exponer, ¿no? De forma espontánea. Pero sí es importante poner textualmente lo que nosotros vamos a desarrollar en cada parte de la secuencia,
¿sí? Por otro lado tenemos lo que son los recursos gráficos. Los recursos gráficos están muy vinculados con el refuerzo gráfico que nosotros vamos a utilizar en alguna parte de la videoclase. En este caso, si nosotros tomamos como punto de partida una videoclase en donde está el docente frente a la cámara explicando un tema, posiblemente si el docente quiere incorporar a lo largo del desarrollo de su clase una imagen, va a ser importante ubicarla en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? En el tiempo y en el texto en el que nosotros vamos a ubicar. Entonces el refuerzo textual justamente va a servir para eso, para ubicar la imagen donde corresponda. Si nosotros queremos poner la imagen, por ejemplo, en la introducción, mientras estamos hablando, mientras estamos presentando el tema, entonces va a ser importante poner, por ejemplo, imagen de la sociedad colonial como una forma de referencia, ¿sí? Y etiquetar con el nombre del documento, es decir, con el nombre del archivo que hemos descargado. En tercer lugar tenemos el refuerzo textual. En el refuerzo textual, al igual que el refuerzo gráfico, tiene que ver justamente si el docente desea incorporar ideas previas, ¿sí? O como la misma palabra lo dice, refuerzo textual en algunas partes del desarrollo de la clase. Muchas veces las ideas principales o ideas previas ayudan al docente a poder desarrollar su clase. Entonces también va a funcionar y van a tener que poner explícitamente el texto, ¿sí? el texto en donde se va a incorporar en la clase, ¿sí? Finalmente tenemos la música y efectos de sonido, que en este caso van a cumplir un papel un poco más de relleno, más complementario, y por lo general la música de fondo siempre va a estar ubicada en un tercer plano con un volumen muy bajo, que va a permitir de alguna manera complementar lo que sería la videoclase, ¿no? El lenguaje audiovisual. Por lo tanto, si ustedes van a utilizar una sola música instrumental en toda la clase, es importante incorporarlo en el cuadro, aclarando que la música se va a reproducir durante toda la clase. Ahora, si ustedes van a ir jugando con la música o con efectos de sonido, en el caso de que quieran, por ejemplo, no sé, resaltar alguna idea previa y quieren incorporar un efecto de sonido de aplauso, por ejemplo, lo tienen que ubicar en el lugar en donde tienen que ir. Finalmente, como último elemento, lo tenemos al tiempo, que el tiempo nos va a permitir a nosotros medir la duración de nuestra videoclase. Por lo tanto, si nosotros previamente sabemos de que una clase puede durar entre 3 a 5 minutos, nosotros a través de la unidad de tiempo vamos a poder calcular aproximadamente la duración o la extensión de una clase, ¿sí? Para ello es recomendable que hagan una práctica, se graben y puedan medirlo con un cronómetro para evitar de que se pasen de los 5 minutos. Obviamente no va a ser exacto los 5 minutos, pero es importante que tengan en cuenta esa referencia como una forma de pensar en el destinatario que va a estar escuchando su clase. Bien, una vez que lleven a cabo todas estas actividades, obviamente este guión técnico, ¿sí?, no solamente les va a servir a ustedes como una hoja de ruta para llevar a cabo el proceso de producción, que va a ser a través del uso del editor de video, sino también les va a permitir poder ubicarse en el tiempo y a la vez poder incorporar, si así lo desean, diferentes elementos gráficos, textuales, efectos de sonido, entre otras.